Hola, bienvenidos a mi canal. Les recuerdo que voy a estar resumiendo todos los libros de Narnia en orden cronológico. En el día de hoy les estaré resumiendo el libro El león, la bruja y el ropero. Debido a los peligros de la Segunda Guerra Mundial, los 4 hermanos Pensby fueron enviados lejos de Londres a la casa del profesor Diggory Kirke, quien vivía en una enorme casa. Si leyeron los libros o escucharon el resumen anterior que hice sobre el sobrino del mago, ya saben quién es Diggory. Al llegar a la casa, los hermanos comenzaron a explorar la casa en un día lluvioso, y Lucy, la más pequeña, decidió investigar un viejo armario que encontró en una de las habitaciones. Al entrar al armario, Lucy empezó a caminar y se encontró con árboles. Siguió caminando y de repente estaba de pie en medio de un gran bosque nevado junto a un poste de luz. Un fauno llamado Tumnus se acercó a Lucy. Esta criatura era parte humana y parte cabra. Tumnus le dice a Lucy que ha entrado en Narnia, un mundo diferente, y le invitó a tomar el té. Y más tarde le confesó que tenía la intención de entregarla a la Bruja Blanca, la reina usurpadora de Narnia. Él era su sirviente. El fauno le cuenta a Lucy entre lágrimas que la bruja ha encantado a Narnia para que siempre sea invierno y nunca Navidad. Tumnus explica que se ha alistado para capturar seres humanos, y Lucy implora que la libere, y él la deja ir debido a la culpa, aunque esto significaba que si la bruja descubría esto, lo iba a castigar. Pero ¿cómo fue que la bruja se apoderó de Narnia si había un árbol de protección? Sabemos gracias al libro anterior que Aslan lo colocó para que la bruja jamás se acercara. Y así fue por 900 años. En esos años Jadis vivió en las tierras salvajes del norte, esperando el momento oportuno y reuniendo sus fuerzas para un gran ataque contra Narnia. Durante este tiempo sus poderes de brujería se hicieron cada vez más fuertes e incluso creó una nueva varita mágica que le daría el poder de convertir a cualquiera en piedra. Se sabe que Jadis también trabajó en otros hechizos durante este tiempo. Eventualmente el árbol de la protección murió y cuando lo hizo, Jadis finalmente regresó al reino de Narnia y en el año 900 lo conquistó y se nombró a sí misma reina de Narnia y emperatriz de las Islas Solitarias. Inmediatamente puso a trabajar sus siglos de estudio mágico, fabricando un clima perpetuo de nieve y hielo en todo el reino, que no solo oprimió a los ciudadanos de Narnia, sino que también aseguró que no se pudieran cultivar más manzanos plateados. Volviendo al libro, cuando Lucy regresó a la casa del profesor Diggory, buscó a sus hermanos y trató de contarles sobre la extraña tierra que había encontrado, pero ninguno de ellos le creyó. Lucy insiste en que estuvo ausente por horas, pero los hermanos dicen que solo fue por unos minutos. Lucy se pone triste y los hermanos van a ver la parte trasera del armario y afirman que no hay nada allí. Edmund comienza a burlarse sin piedad sobre su país imaginario. Pero un día, jugando a las escondidas, nuevamente Lucy regresó al armario y volvió a Narnia. Su hermano Edmund la siguió para poder seguir burlándose de su mundo imaginario. Cuando entró al armario se dio cuenta que todo este tiempo su hermana estaba diciendo la verdad. Edmund no encuentra a Lucy por ninguna parte, en cambio se encuentra con la Bruja Blanca, quien se presenta como la reina de Narnia. La bruja le da dulces encantados a Edmund, lo que hace que tenga un deseo insaciable por más comida. Entonces la bruja planea utilizarlo para ciertos planes que tiene, pero lo deja ir, esperando a volverlo a ver. Finalmente Lucy y Edmund se encuentran, donde ella le cuenta sobre la Bruja Blanca, pero él no le hace caso, solo piensa en los dulces. Cuando vuelven a la casa del profesor, Lucy le cuenta a sus hermanos mayores que estuvo nuevamente en Narnia, y esta vez con Edmund, pero él mintió negando la existencia de ese mundo. Peter y Susan están preocupados de que Lucy se esté volviendo loca, así que hablan con el profesor Diggory. Finalmente ambos llegan a la conclusión de que Lucy está diciendo la verdad. Un día los 4 hermanos se esconden en el armario para evitar al ama de llaves y algunos invitados. De repente los 4 niños Pensby se encuentran en Narnia. Lucy los lleva a la casa de Tumnus, pero una nota les informa que Tumnus ha sido arrestado por traición. Lucy le pide a sus hermanos que le ayuden a rescatar a Tumnus de la bruja. Entonces los hermanos comienzan a seguir a un ave y se adentran al bosque, donde conocen a un castor, que les explica que ellos no pueden hacer nada para salvar a Tumnus, en cambio pueden reunirse con Aslan, una figura de rey o dios de Narnia. Los 3 hermanos están encantados y tienen muchas ganas de conocerlo, pero Edmund no quiere saber nada. El castor, Peter, Susan y Lucy planean reunirse con Aslan al día siguiente en la mesa de piedra.
Después de unos minutos se dan cuenta que Edmond ha desaparecido. Nos enteramos que fue a buscar a la bruja blanca para advertirle sobre la llegada de Aslan y los planes del castor. La bruja se enfurece al escuchar que Aslan está en Narnia e inmediatamente comienza a conspirar para matar a los niños. La bruja quiere evitar una antigua profecía, que dice que algún día 4 hermanos reinarán sobre Narnia y van a derrocar su malvado régimen. Mientras tanto, los 3 hermanos y los castores se apresuran a llegar a la mesa de piedra antes que la bruja. A medida que viajan, ocurren maravillosos cambios estacionales. Primero conocen a Papá Noel, quien les explica que el hechizo de la bruja se ha terminado, y le da regalos a los hermanos. La nieve eterna empezó a derretirse y se empiezan a ver señales de primavera. La bruja está furiosa y trata muy mal a Edmond. Una vez que llega la primavera, la bruja no puede usar su trineo, por lo que no puede llegar a la mesa de piedra antes que los niños. Cuando los 3 hermanos se encuentran con Aslan, están asombrados por él, pero rápidamente se sienten más cómodos en su presencia. Lo aman de inmediato. Aslan promete hacer todo lo posible para salvar a Edmond, y se va con Peter para mostrar el castillo donde será rey. Mientras hablan, escuchan a Susan tocar el cuerno mágico que le regaló Papá Noel, lo que indica que algo está pasando y que está en peligro. Aslan envía a Peter para ayudarla. Al llegar a la escena, Peter ve un lobo atacando a Susan y lo apuñala hasta matarlo con la espada que le dio Papá Noel. Aslan ve otro lobo que se escapa y envía a sus seguidores para que lo atrapen, con la esperanza de que lo lleve hasta la guarida de la bruja. Mientras tanto, la bruja se prepara para matar a Edmond, pero rápidamente llega un grupo de rescate. Aslan y sus seguidores rescatan a Edmond, pero no pueden encontrar a la bruja, quien se disfraza como parte del paisaje. Edmond está feliz de ver a sus hermanos, ya que ha aceptado que la bruja es malvada. Al día siguiente, la bruja solicitó una audiencia con Aslan, donde ambos hablan y la bruja exige la vida de Edmond, porque dice que es un traidor, aparte de que según la magia oscura, su sangre le pertenecía. Aslan finalmente llega a un acuerdo secreto con la bruja, quien parecía muy complacida, mientras que Aslan parece pensativo y deprimido. Las hermanas no pueden dormir y notan que Aslan ha desaparecido, así que comienzan a buscarlo. Cuando lo encuentran, Aslan les dice que pueden acompañarlo por un momento. Cuando llegan a la mesa de piedra, Aslan le pide a las hermanas que se vayan. Así que Lucy y Susan se esconden en unos arbustos y observan cómo la bruja y sus seguidores atormentan, humillan y finalmente matan a Aslan. La bruja explica que Aslan sacrificó su vida por Edmond. Las hermanas tristes se quedan con el cadáver de Aslan toda la noche. A la mañana siguiente escuchan un gran crujido, y las hermanas se sorprenden al ver la mesa de piedra rota. Aslan había desaparecido. De repente escuchan su voz y Aslan había resucitado. Él la lleva al castillo de la bruja, donde liberan a todos los prisioneros que se han convertido en piedra. Peter y el ejército estaban preparados para atacar a la bruja. Aslan, Susan y Lucy se unen en la batalla. Afortunadamente en la batalla, Aslan logra matar a la bruja, mientras que el ejército y Peter derrotan a sus seguidores. Más tarde, cuando todo terminó, los 4 hermanos fueron coronados. Peter como el rey magnífico, Susan como la reina amable, Edmond como el rey justo y Lucy como la reina valiente. Aslan desaparece y los 4 gobernaron Narnia durante muchos años, hasta que se convirtieron en adultos. La tierra prosperó y la época de su gobierno se conoció como la Edad de Oro de Narnia. Pero un día, mientras cazaban un ciervo blanco en el bosque, se encontraron con un poste de luz, que marcaba la frontera entre Narnia y nuestro mundo. Los 4 hermanos vuelven al armario y llegan a la casa del profesor Diggory, donde se dan cuenta que el tiempo jamás había pasado. Habían vuelto a sus respectivas edades antes de que comenzara todo. Ya sabemos, gracias al sobrino del mago, que el tiempo en Narnia no es igual a la Tierra. En la Tierra permaneció todo exactamente igual, aunque en Narnia haya pasado muchos años. Los 4 hermanos se encuentran con Diggory y le cuentan la aventura que tuvieron, donde el profesor les asegura que algún día volverán a Narnia. Y así finaliza el libro. Recuerden que próximamente voy a estar subiendo los próximos resúmenes. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.